Es miércoles, estamos en el Parador de Turismo Pedro de Estopiña, 9:24 de la mañana cuando comenzamos nuestra charla. Hoy nos acompaña Elvira Sánchez, que es miembro del secretariado del sindicato Satestes. Hola Elvira, ¿qué tal? Hola, buenos días. Buenos días. También está con nosotros en este desayuno del Parador Luisa Sánchez, compañera de Popular Televisión. Hola Luisa, ¿qué tal? Hola Begoña, buenos días. Bienvenida, buenos días. Bueno, acaba de empezar el curso, aunque los docentes desde el día 1 tienen que acudir a sus centros de trabajo, pero claro, parece que el curso comienza cuando los niños pues inician las clases. Y bueno, pues nos gusta valorar un poco el inicio del curso escolar y sobre todo las reivindicaciones, porque siempre intentamos que en positivo, pero hay que reclamar una serie de cosas con el fin de mejorar la educación en la ciudad, que es esencial para el futuro de Melilla. En principio, Elvira, estos primeros días de curso, ¿cómo se están desarrollando las cosas? Pues esta ha sido la primera la semana de inicio de curso para todo el alumnado. Como tú bien dices, los compañeros y compañeras ya se incorporaron el lunes pasado, el día 2 de septiembre. El lunes comenzaron las etapas de infantil, primaria y secundaria, y el 11 comenzarán pues el resto, bachillerato, formación profesional y otras enseñanzas especiales como conservatorio, etcétera, etcétera. Pues bueno, estamos hablando de alrededor de 23.000 alumnos los que acoge el sistema educativo público en nuestra ciudad, y del orden de unos 1.300 docentes que se encargan pues, bueno, de cubrir las necesidades de cada uno de los colegios y de los institutos. Seguimos reclamando, por supuesto, que necesitamos mucho más profesorado y sobre todo también hacer hincapié en que un centro educativo requiere pues una serie de servicios, cubrir una serie de servicios que no están cubiertos solamente con los docentes. El personal de administración y servicio es fundamental, pues porque se encargan de la consejería, de la administración en la secretaría, de, muy importante, los cuidadores y cuidadoras que se encargan de alumnos con, pues bueno, con movilidad reducida, etcétera, etcétera. Es decir, toda una serie de personas que son fundamentales para poder funcionar. Por ejemplo, falta un conserje por la tarde y el centro no se debería abrir, porque es el que controla las entradas y las salidas de los centros. Entonces, seguimos teniendo problemas que pensamos de las ratios, que son pues muy elevadas. Sobre todo, bueno, hemos notado un descenso, llevamos 2 cursos que notamos un descenso en las etapas infantiles. Puede ser debido, como está pasando en el resto del territorio español, a esa bajada de natalidad, pero también a nosotros, en nuestro caso, pues coyunturalmente por el cierre de la frontera. Se ha notado muchísimo. Pero luego la etapa de primaria y secundaria y bachillerato son, en muchos casos, hay aulas ilegales. Conocemos aulas de determinados centros, como por ejemplo en Anselmo Pardo, que existen aulas con 28 y más alumnos. Se tratan de aulas ilegales. Y también sabemos, bueno, como todos los años, que todavía no están cerrados todos los procesos de escolarización, que ahora, durante este trimestre, pues los padres también pueden optar a pues, bueno, la escolarización de sus hijos o de cambios de centro a través de, pues, bueno, de un procedimiento extraordinario. Y bueno, pues los retos de este año pues son, lógicamente, estar atentos a las necesidades que tienen nuestros compañeros y nuestras compañeras. Nos gusta que se sientan cercanos en los centros, por eso Satestes pues visita a los compañeros, pues bueno, ya de una forma general, hace una visita de forma general, sin algo particular, para entregar documentación, también información sobre los horarios que tienen que tener en cuenta, etcétera, etcétera, pero también en particular a profesorado pues bueno, que tienen algún problema determinado en el centro educativo. Nosotros nos acercamos a él. Intentamos cubrir todas sus necesidades. Sabéis que cada vez más pues tenemos una relación con los medios digitales, nos exigen de hecho esa competencia digital para nuestro ejercicio y también para hacer nuestros trámites, nuestras gestiones. Pues también nosotros desde Satestes intentamos cubrir esas necesidades. No todos los compañeros pues tienen esas habilidades, aunque se les obliga a estar formados, pero no es lo mismo una compañera con una determinada edad que un chico joven. Entonces intentamos pues eso, ser cercanos en este aspecto, algo que también se produce en brecha muy importante en la sociedad con respecto al tema de la tecnología. Y sobre todo lo que queremos también es la mejora de sus condiciones laborales. Hay un tema fundamental que no tiene cabida en las políticas de a corto plazo de ningún ministerio, que es la salud de los docentes. Y la salud física y mental, ¿no, Elvira? La salud física y mental.
porque es uno de los gremios a nivel nacional que más síndrome de burnout, de quemado, tiene. Y eso viene, lógicamente, tiene unas consecuencias que son pues que no se dan todas las condiciones favorables para que un docente pueda realizar su trabajo. Hablamos de cosas como tan sencillas como el ruido, o como por ejemplo la temperatura y la humedad. Hablamos de esas cosas, ¿no?, que parece que damos por hecho, que existen pues, bueno, unos parámetros normativos que establecen los niveles de ruido y los niveles de humedad y temperatura a los que los trabajadores tienen que trabajar. No se suele cumplir. Tenemos un sistema de climatización deficiente en los centros educativos. Hay centros muy antiguos, Hay centros muy antiguos. Y el problema que tenemos también es en las instalaciones eléctricas, no soportan todo eso. Pero aparte, existe un número muy elevado en relación con con todos los docentes que somos aquí en Melilla, de personas que se encuentran en incapacidad temporal de larga duración y por motivos psicológicos. Entonces, pues nosotros pues, lo que siempre hacemos a través del Comité de Salud que tiene instaurado todos los ministerios y también en nuestra ciudad, que cubre pues a los compañeros de la Dirección Provincial y a todos los compañeros que están en todos los centros periféricos de toda la ciudad, y a través de ese comité pues nosotros planteamos siempre medidas, plantea siempre medidas pues para paliar estas consecuencias negativas que tiene nuestro trabajo, porque no se están dando las condiciones que normativamente se establecen en cuestión de prevención de riesgos laborales. Pero ¿qué ocurre? Que nuestras propuestas no sirven para nada porque no existe un presupuesto económico para cubrir esas necesidades. Entonces, pues ¿qué pasa? Los centros educativos se pueden ocupar de unas cuantas, puesto que su presupuesto es limitado. No existe una partida específica para acometer ese tipo de arreglos que tienen que ver con la seguridad de los alumnos, pero también con la seguridad y la salud del profesorado. La temperatura afecta también a los alumnos, por supuesto. Y nosotros tenemos una temperatura en Melilla cada vez son más crudas. Tenemos inviernos muy cortos y fríos y cada vez los veranos muy largos y muy húmedos. Que el verano en Melilla, las temperaturas de verano, me podréis decir, ¿no?, hasta octubre, principio de noviembre. Eso tiene que mejorarse y tiene que darse importancia. Al no tener presupuesto económico para ese cometido, pues bueno, pues lógicamente nuestros dirigentes aquí en Melilla, que son el equipo de la Dirección Provincial, poco pueden hacer tampoco. Solamente pueden hacer justificar que se necesita la mejora, pero poco más. No existe un presupuesto específico, claro, que hemos reclamado. Luego, la contratación de todos los docentes y todo el profesorado desde el principio de curso debe ser fundamental. Hablamos, por ejemplo, hemos hablado de los conserjes, de las cuidadoras, los técnicos de infantil. Pues bueno, parece ser que hoy van a empezar a contratar esos 70, 75 técnicos de infantil que se contratan a través del convenio que tiene firmado el Ministerio de Educación con la Ciudad Autónoma de Melilla. Muy bien, vale, estupendo, van a estar prácticamente todo el curso, esperemos, porque en otras ocasiones lo que hemos visto es que o se han retrasado muchísimo en la contratación o sus contratos terminan en mayo y no están, lógicamente, cubriendo todo el curso escolar en la etapa en las que se necesita, en infantil. Pues lo que podríamos proponer, y ya lo hemos hecho en muchísimas ocasiones, es que todo este personal debería depender directamente de la administración en nuestro caso educativa. Y entonces, lógicamente, todo el aparato administrativo de contratación pues sería muy parecido y similar al que ya conocemos como es la contratación de los interinos ahora para cubrir las necesidades que no están cubiertas. Pues eso, ¿qué haría? Pues lógicamente nos quitaríamos un problema de encima. No podemos quedarnos callados cuando en determinadas aulas que tenemos, lógicamente, la obligación de realizar una inclusión efectiva en nuestras aulas, pues no contemos con la ayuda de personal que no está directamente contratado por el Ministerio, y esos retrasos se deben en muchas ocasiones a la propia trabas burocráticas que tiene nuestro sistema. Otras veces se debe también, y eso pues es doloroso, ¿no?, a distintas, porque los partidos políticos de uno y otra administración no se ponen de acuerdo y utilizan estos recursos como medida política, ¿no?
pues ¿cómo no va a sentar eso? Fatal. A los compañeros que son los que sufren esas deficiencias, pues muy mal. Y también a los padres y a los propios alumnos. Hay una cierta inclusión especial que se da en determinados casos, que es la posibilidad que un alumno que a lo mejor está escolarizado en el centro de educación especial pueda pasar, disfrutar de determinadas jornadas, dependiendo de lo que establezcan los equipos de orientación y los equipos de la unidad de educación del Ministerio, y se incluyen, ¿no?, en determinadas aulas de un colegio al uso. Pero claro, ¿qué ocurre con el profesorado? Que si no cuentas con el cuidador o con la persona especializada, ¿para qué? Para que ayude a ese alumno a que tenga una seguridad en el centro educativo en concreto, pues todo recae en el tutor. Entonces ya no solamente ocasiona un trastorno para el resto del alumnado y para el propio alumno, sino también, y muy importante, un incremento del estrés del profesorado, que tiene que ocuparse de ese alumno especial que tiene unas necesidades especiales y no puede, a lo mejor ese día, llevar a cabo todas las actividades para el resto del alumnado. Se convierte en una actividad, en una inclusión que no es efectiva y que solamente se basa en el trabajo y las preocupaciones y motivaciones de un profesor en concreto o profesora. Pues desde aquí queremos decirle a la administración educativa que si no se pueden producir esas medidas, ¿no?, esas políticas de inclusión que serían muy favorables para todos, tanto para los niños que están en el centro como para los que se incluyen en esas jornadas especiales, pues no se deberían hacer y no deberíamos cumplir la normativa, porque la normativa se debe cumplir con todas las garantías de seguridad para el alumnado y también de responsabilidad cubierta para el profesorado. Al hilo de esto que estás comentando, Elvira, anunciaba recientemente el director provincial, que por cierto a esta hora que estamos grabando el desayuno del Parador tiene que estar inaugurando oficialmente el curso en el colegio Anselmo Pardo, que hay un par de nuevas aulas abiertas, creo que se llaman, en 2 centros más de la ciudad. Me parece que en total ya son 12. Sí. ¿Hasta qué punto son positivas esas aulas si cuentan con los recursos adecuados? Y ahí también tiene un poco que ver mi pregunta, si están bien dotadas. Porque claro, realmente cada vez hay más alumnos con necesidades educativas especiales, ¿no, Elvira? Cada vez hay más alumnos, no solamente en Melilla, sino en todo el territorio nacional. Hay estudios ya de que se ha producido un incremento de forma muy rápida de alumnos con este tipo de necesidades especiales y, lógicamente, la normativa tiene prevista que esas aulas deben estar cubiertas con unos especialistas. Esas aulas tienen que cumplir unos requisitos en cuanto a sus instalaciones y los recursos materiales, pero también en cuanto a los recursos humanos. Y efectivamente se están dando, ¿no? Se están dando en la mayoría de los centros. Hemos visto como todas las aulas, todos los colegios, y tienen ya esas aulas especializadas. Pero lo que estamos dando cuenta y lo que nos transmiten los especialistas del sistema es que esas necesidades están cubiertas normativamente, pero no son las suficientes, y por lo tanto lo que estamos haciendo, pidiendo al Ministerio, y ya lo hemos recalcado en muchísimas reuniones que hemos tenido directamente con el Ministerio de Educación, y es que necesitamos que se realice un análisis más profundo de las necesidades que tiene el alumnado en la inclusión en los centros educativos, porque nos estamos dando cuenta de que no son suficientes. Si esa aula especial, esa aula abierta, está abierto a un espectro de determinados niños con determinadas, ese tipo de distintas capacidades. Pues bien, estamos viendo que esos niños también van a estar unas determinadas horas, sesiones lectivas en esas aulas, pero el resto de las horas van a estar en sus clases. Cuando llegan a sus clases es necesario también esa atención y debería existir un apoyo de un profesorado que esté también compaginando esa cotutoría con el tutor al que esté en ese momento en el aula. Nosotros proponemos que exista en todas las aulas, exista
un profesor sombra, que se le suele llamar, que es ese profesor que está atendiendo pues a un determinado número de alumnos en la propia clase, en la propia aula, porque el profesorado no puede atender de forma individualizada y como se merecen a todo el alumnado que necesita en este caso su servicio. Es muy difícil, los compañeros están muy estresados en ese aspecto y por lo tanto pensamos que se necesita un refuerzo de estas personas, de estos compañeros especialistas de edición y lenguaje y pedagogía terapéutica para que estén en todas las aulas. Y luego también ocurre una cosa, y eso es del día a día, que resulta que como no se cubren de forma inmediata y en todos los casos las sustituciones del profesorado en todas las etapas educativas, debido a una razón que luego lo voy a explicar, ¿qué ocurre? Pues estos especialistas pues tienen que cubrir, dejar la atención a los niños que lo necesitan, deben cubrir la falta, las ausencias de este otro profesorado y, lógicamente, quedarse con una clase, porque en primaria, secundaria, los tutores siguen pasando muchas horas con su alumnado, ¿no? Y, por lo tanto, no pueden dejar a una clase entera de 27, 28 alumnos en los que se encuentra alumnado que necesita una atención constante y, lógicamente, eso provoca que otro alumnado que también lo necesita no tenga las intervenciones que tiene estipuladas y pautadas durante la semana. Y esas intervenciones deben ser grupales, o sea, tienen que seguir la normativa, deben ser grupales, pero también deben ser individuales. Y eso nos está dando en todos los casos. Los padres y las madres tenemos que estar pendientes también de reclamar cuáles son los derechos que tiene nuestro hijo con respecto a la educación y en concreto con la inclusión. La inclusión es un concepto que abarca a todo el alumnado, a todo tipo de alumnado, a todos, y requiere una atención individualizada a todos los alumnos. Aquellos que tienen, lógicamente, un informe establecido y unas medidas especiales, pues que tienen pautadas el servicio de orientación del centro, pero también hay otros alumnados que también requieren esa atención de forma puntual o de forma constante, aún no teniendo un informe, vamos a decir, especial para ese tipo. Nos preocupa, por lo tanto, que aunque se cumpla la normativa, no sea suficiente y el Ministerio pues diga, bueno, pero si se está cumpliendo la normativa, no podéis reclamar. Creo que el Ministerio otra vez de nuevo se le olvida que los principales expertos en la materia son los docentes que están al pie del cañón y nunca se nos preguntan ni nos sondean en cuanto a determinadas medidas que se producen en los centros educativos. Por ejemplo, este año las instrucciones de inicio de curso, que son las pautas y se convierten en las normas para la elaboración de los horarios de los compañeros y compañeras docentes de todas las etapas educativas, establece un incremento del horario, un traspaso del horario lectivo de los compañeros de psicología y pedagogía, que son los orientadores de los centros, a 2 tardes a la semana. Y no se explica el motivo de este traspaso, de esas horas. Nosotros queremos saber por qué se ha producido. Antes eras por la mañana y ahora es por la tarde. Sí, los centros, las orientadoras y orientadores de los centros educativos tienen su servicio principalmente por la mañana, pero siempre que un padre tenía la necesidad, porque no podía ir por la mañana, pues él conozco a todas las orientadoras, casi todas, de todos los institutos y de los centros, y de verdad son trabajadoras y trabajadores, hablo en femenino porque son muchas mujeres, muy motivadas y muy implicadas en sus funciones, dada la importancia que tienen en los centros educativos y la importancia que están tomando a lo largo de los años. Hemos visto que en estos últimos años, después de la pandemia, las necesidades de estas intervenciones que realizan se han incrementado de forma exponencial. Pues bien, su trabajo, no le han preguntado por qué la necesidad de ir 2 tardes. Claro, nosotros como los representantes de estas trabajadoras nos preguntamos que hemos planteado que estas compañeras van a tener que incrementar su horario, porque estoy segura de que no se van a ir en el horario que tienen establecido por la mañana para volver por la tarde, pues porque no van a dejar un problema que se esté produciendo en el momento, en el centro. Entonces, pues me parece una carga que no es operativa
cuando el principal trabajo que realizan las orientadoras es por la mañana? ¿Por qué no se nos ha consultado previamente? Las instrucciones de inicio de curso hemos dicho que son unas normas fundamentales y que tienen que ver con las condiciones de trabajo de los compañeros. Vemos como en otros campos de la empresa privada y del mercado laboral, todo lo que tiene que ver con el mercado laboral se negocia directamente con los representantes de los trabajadores, y los resultados en muchos de los gremios son los convenios colectivos. Los convenios colectivos están negociados por los agentes sociales. Pues bien, estas instrucciones dan pautas para la elaboración de los horarios y de otros aspectos que tienen que ver directamente con las condiciones de trabajo de los compañeros. Pues no existe una negociación. En las comunidades autónomas están las mesas sectoriales, pero en Ceuta y en Melilla no tenemos competencia de educación y por lo tanto no podemos tener una mesa de negociación de estos aspectos tan fundamentales. Lógicamente, estamos sufriendo un agravio comparativo, porque además no se nos explica. Llegan las instrucciones y nos las tenemos que comer con patatas, como se dice normalmente. Muchos nos dicen que, esas test eran, pues ya era julio, y solicitó la Dirección Provincial por una vía informal, dada la cercanía que tenemos con la Dirección Provincial, la verdad que eso es una cosa en valor, cuando iban a publicar las instrucciones de inicio de curso. Entonces, a continuación, nos mandaron un borrador para poder hacer aportaciones, pero nosotros sabemos que esas aportaciones no llegan a nada. No llega a nada. Nos estudiamos esas aportaciones, hacemos un sondeo, preguntamos a nuestros compañeros, oye, ¿qué aportaciones podéis hacernos? Nos las hacen llegar y nosotros las transmitimos al Ministerio. Y vamos, entra por un lado y sale por el otro. O sea, que nos deja decepcionados de nuevo, a nosotros primero y al resto de los compañeros, pues puesto que no nos dejan margen para poder proponer medidas. A nosotros nos duele, somos compañeros. Todos los que estamos, en este caso, representando a nuestros compañeros de SATESTES, somos docentes. Tenemos experiencia en distintas etapas educativas. SATESTES tiene a compañeros a maestros, de secundaria, de formación profesional, para conocer un poco todo. Tenemos enlaces en otras etapas educativas, en nuestras enseñanzas especiales, como el conservatorio, que también tenemos que cuidarlo, la escuela de idiomas, luego el colegio de adultos. Pero nada, o sea, toda la información que trasladamos, que pensamos que es de primera mano los problemas de nuestros compañeros, no se traslada, no llega al Ministerio, y si llega, pues no se hace ningún caso a eso. Y eso es una sensación, pues, que llevamos muchos años, y además, independientemente del ministerio, del poder del ministerio en el que se encuentre, pues muy desagradable, porque pensamos que poco se nos escucha, muy lejos se encuentra Madrid de nosotros. Con respecto a la contratación, que yo decía que hoy iba a explicar, la contratación de los sustitutos, que tanto nos preocupa, tiene un principal problema, que también SATESTES ha intentado, promover medidas desde el Ministerio, y es que la Dirección Provincial, hasta que no contrata a todos las vacantes, les llaman vacantes aquellas plazas que son coyunturales o estructurales, que se deben cubrir con los interinos. Hasta que no se cubren todas esas plazas de cada especialidad, no se empiezan a llamar sustitutos de esa especialidad, porque no se permite la mejora del contrato de un compañero que ya se encuentra trabajando y que podríamos a lo mejor optar a un puesto mejor. Ese es el principal problema, y esta traba es simplemente burocrática, que tiene que ver con las medidas, las políticas burocráticas y administrativas de una administración que no hacen, que ponen trabas a que el funcionamiento de un sistema educativo pues sea el que debería ser. Y esa es la principal motivación de estos retrasos en las sustituciones principalmente. Y luego, unido a que no existe un presupuesto, o lo que estamos acostumbrados a escuchar, cupo, para cubrir todas las sustituciones de nuestros compañeros docentes y del resto del personal de servicio. En este sentido que estamos hablando de las contrataciones de docentes, viendo cómo cada año se va alternando esas oposiciones tanto de primaria como de secundaria, una demanda muy frecuente también para bajar esa alta ratio son la contratación de más docentes. Desde el sindicato, ¿cómo valoráis de que esas plazas no llegan a cubrir realmente esa necesidad de esa plaza que se ofertan? Por un lado, pues tenemos que decir que en nuestro sistema
aquí en Melilla y en el resto del Estado, el sistema público y de toda la administración, no solamente las administraciones educativas, existe todavía una elevada tasa de temporalidad. Y eso es algo que preocupa, lógicamente, nos preocupa porque no le estamos ofreciendo, por este lado, no le estamos ofreciendo las oportunidades que deberían tener todo trabajador para estabilizar y para consolidar su puesto de trabajo. El llamado proceso de estabilización, no, ya sabéis que lo hemos criticado siempre, ¿no? Es porque no ha existido una verdadera consolidación. Y la consolidación significa que un trabajador que ha estado contratado de forma estructural durante un cierto tiempo tenga la posibilidad de, lógicamente, de quedarse en ese puesto. Y eso no ha ocurrido en esta administración y sí en otras administraciones. Por otro lado, para dar la oportunidad al profesor, al que todavía no es profesor y quiere continuar o quiere iniciarse en esta carrera tan motivante, tan bonita por un lado, pero luego tan dura, hemos visto en estos últimos años, pues que proponemos desde SAT-ESTES y desde todos los ESTES de nuestro Estado, es una doble vía de acceso. Es decir, por un lado, lo que se conoce, además lo podéis conocer porque se da en otros ministerios, lo que se llama la promoción interna, es decir, pues un proceso de selección para las docentes que ya se encuentren dentro del sistema, y otra vía para aquellos quienes se encuentren fuera del sistema. Eso permitiría pues que existiesen plazas para todas las vías y que hubiese un reparto mucho más equitativo y justo en esas dos vías. Y esta es una propuesta que llevamos haciendo muchísimos años. Y ningún ministerio o la dirección general encargada de Ceuta y Melilla pues nunca pues ha propuesto como buena, como positiva. Y sí existe en otro ministerio, por lo tanto no creo que sea tan difícil implantarla. Y con eso lo que haría sería, lógicamente, pues cumplir con la normativa que establece la Unión Europea con respecto a estos problemas de estabilización, o mejor llamados consolidación. Y hemos rebajado hasta el 8% de temporalidad, que es lo que indica la Unión Europea, ¿no, Elvira? Pues no, ni mucho menos, no hemos llegado a ese 8%, porque no han salido a la palestra todas las plazas que normativamente deberían haber salido en las distintas comunidades. De nuevo, una cosa que tiene que ver, que tiene su trascendencia en el sistema educativo público, es utilizado políticamente pues para sacar rédito electoral o político. Y entonces cada comunidad ha hecho de esta normativa lo que ha querido. Y se lo ha permitido el Ministerio, puesto que el primero que ha incumplido con esa normativa ha sido el propio gobierno. Por lo tanto, existe todavía medidas sancionadoras que va a plantear Europa, y no descartamos que existan otro tipo de procesos de estabilización en el futuro, aunque a corto plazo, desde SAT-ESTES, que tenemos también relaciones con todos los compañeros de las otras comunidades y con contactos que tenemos también del Ministerio en Madrid, no creo que sea a muy corto plazo ese posible proceso de estabilización. Elvira, en 2025, si no me equivoco, toca secundaria, ¿no? Sí. ¿Va a haber algo más o las normales de...? Sí, vamos a ver, de forma habitual hemos visto como un curso académico se convocaban plazas del cuerpo de maestro, y el siguiente plazas del cuerpo de secundaria y afines. Y me refiero a afines al resto de los cuerpos que existen pues, para cubrir la escuela de arte, el conservatorio, etcétera, etcétera. Y como es estos dos últimos cursos hemos estado inmersos en estos procesos de estabilización, pues así ha sido, ¿no? Este año los procesos selectivos se prevén normales, y seguramente van a ser este año del cuerpo de secundaria y afines. Ahora, como siempre, hay un retraso y no tenemos información como otras comunidades autónomas, ni existe una previsión de lo que va a pasar en este curso, pues claro, pues estamos con mucha incertidumbre, porque hasta el último momento los compañeros interinos y los que están esperando para entrar y están pendientes de las convocatorias de oposiciones, hasta el último momento, estamos hablando de en marzo, abril, es cuando salen las convocatorias de oposiciones publicadas en el BOE. Por lo tanto, y no cumple una cosa que el Consejo Escolar del Estado, que como sabéis,
ESATES test por José Luis López Belmonte, miembro del Consejo Escolar del Estado, que es el Consejo Consultivo en materia de educación y que hace recomendaciones al Ministerio y al Gobierno en general en materia educativa, pues de nuevo, como es un consejo, pues no lo siguen, que es que al menos se publique o se dé una información oficial al menos con 6 meses de antelación. Claro, porque puede haber gente que se empiece a prepararse ahora a oposiciones sin saber si su especialidad se va a convocar o no, ¿no, Elvira? Efectivamente. Entonces, claro, estudiar oposiciones y trabajar a la vez, en los casos que son nuestros compañeros interinos, pues se convierte en una tarea que requiere todo tu esfuerzo. Debes dejar de hacer todo lo demás. Hablamos de, pues bueno, muchas mujeres, sabéis que en nuestro gremio está muy feminizado, muchas mujeres que tienen niños pequeños o no tan pequeños, o también, muy importante destacar la fase de cuidados. También nosotros las mujeres nos somos las cuidadoras, ¿no?, principales de nuestras familias, y también ocupados nuestros padres, nuestros mayores, principalmente. Yo, claro, pongo una perspectiva de género incluso a esta situación de interinas que tienen que prepararse oposiciones con muchas cargas familiares y siguiendo trabajando. Y luego, lógicamente, también los que no son interinos tienen derecho a saber en toda la Administración General del Estado. Hace unos días ha salido la oferta pública de empleo, ya se sabe cuántas plazas, con cuánta antelación. Hablamos incluso de años, ¿no? Mínimo un año, con un año y pico de antelación. En nuestro caso, pues no. Y luego escuchamos críticas de que los interinos nos estudiamos, ¿no? Yo quiero salir, y no se trata de un corporativismo gratuito, pues porque no salen las plazas suficientes. Compañeros y compañeras que han aprobado las oposiciones sin plaza del cuerpo de maestros. Eso también. ¿Eso qué significa? Es otra señal de que no se le está poniendo todas las medidas que a su alcance el Ministerio para que la gente que está dentro del sistema consolide sus plazas. Y teniendo en cuenta esa perspectiva femenina que me gusta tener de todos los problemas, que por desgracia tenemos que hacer caso, eso principalmente perjudica a muchas mujeres, porque nuestro sistema, somos muchas maestras y muchas profesoras. Y hay que tener esa perspectiva también en esas medidas que no se tienen en cuenta. Yo tengo 2 apuntes Sí. así de manera breve. El primero era que, bueno, en cuanto a ese proceso selectivo, sobre todo también hablando de primaria, ya en Andalucía se rumorea, a falta de esa confirmación oficial de que este año, como se vuelve otra vez a la normalidad, podría haber una nueva convocatoria también para el cuerpo de maestros de primaria. No sé si aquí en Melilla también se rumorea lo mismo, y también pues si el Ministerio va a repetir esta oposición además de la de secundaria, y se harían pues una doble ese doble concurso de oposiciones. Y el segundo apunte también, hablando de oposiciones, Sí. pues esa subjetividad también en este proceso selectivo. Si también habéis propuesto pues que haya algún cambio a la vez que se ha propuesto de que haya tanto por vía interna como externa, pues si también hay un cambio a la hora de los aspirantes presentarse a estos exámenes. Pues sí, te voy a comenzar con tu segunda cuestión, y es que ahora que acabamos de este año han sido 69 vacantes las que han salido del cuerpo de maestros, que ya se han incorporado todos los compañeros ahora como funcionarios en práctica, y efectivamente volvemos, hablamos directamente con todos los opositores que nos han preguntado cuestiones, ¿no? Y hemos visto cómo cada vez se incrementan las reclamaciones del profesorado que acuda a estas convocatorias, de los aspirantes, se incrementan las reclamaciones de las calificaciones de los exámenes. Desde ESATES llevamos muchos años, pues lógicamente proponiendo otro sistema que no tenga nada que ver, que tenga menos que ver con las capacidades memorísticas de los compañeros, y tenga que ver más con las actitudes y aptitudes de los docentes, que los docentes deben tener. Pensamos que se debería dar una vuelta, ya lo llevamos diciendo mucho tiempo, una vuelta ya no solamente al sistema de acceso, para darle una mayor objetividad a esas pruebas que deben pasar todos los aspirantes, sino también que hay que renovar los temarios. Los temarios
bueno, de estos sistemas, de estos procesos selectivos. Sabéis que cada especialidad, pues lógicamente tiene un ámbito específico de conocimiento. Pues bien, esos temarios se reducen en una serie de temas, ¿no?, con unos epígrafes, y hay que seguirlo a rajatabla porque son los que establece la convocatoria de oposiciones. Están anticuados, y aunque el esfuerzo que hacen los docentes por actualizar esos temarios sigue siendo insuficiente, puesto que lo que tienen que cambiar es la estructura del temario. Eso es algo también que hemos reclamado. Y la segunda pregunta es que nosotros desde SATESTES solamente intentamos paliar, o sea, intentamos silenciar los rumores. Los rumores en un espacio tan, ¿no?, que son ya muy pequeño. Hay grupos de WhatsApp, existen, claro, rumores de lo que va a saber, de lo que va a pasar. Nosotros siempre, a nuestros afiliados y a nuestros simpatizantes y a todo el que nos pregunta, siempre intentamos darle una información oficial. Y intentamos que no se basen los rumores, que si hay rumores, que se basen en hechos objetivos que ocurren. Y por lo tanto, en muchas ocasiones tenemos que estar relajando a los compañeros y compañeras de esos rumores, porque muchas veces no se sustentan en nada oficial. Es muy importante que contribuyamos todos a que se utilice la información más certera en este aspecto, pues para no marear y preocupar de forma innecesaria a los compañeros. Entonces, con respecto a eso, como no existe nada oficial, SATESTES no puede hacer ningún tipo de elucubración de lo que va a ocurrir en el curso que viene. Y es algo que ya tienen que saber nuestros compañeros, que es que esto ocurre siempre, que hasta que no nos dan una previsión oficial el Ministerio a través de la Dirección Provincial o directamente, SATESTES no va a dar ningún tipo de información, porque lo que hace es más fastidiar que ayudar a los compañeros. Elvira, ya vamos fuera de tiempo. Muy Solo una cosa más, porque sí, me gustaría que nos contara la opinión de SATESTES en torno a las aulas modulares que están en el antiguo acuartelamiento de Santiago. ¿Qué cree el sindicato que debería hacer la ciudad autónoma? Bueno, nosotros ya desde el curso pasado que sabíamos, que eran los compañeros y compañeras del nuevo centro educativo, el colegio Encarna León, se iban a trasladar en breve. Nosotros, en primer lugar, lo que hicimos lógicamente era promover esa medida en la dirección provincial para que, en la medida que pudiera, seguir utilizando esas aulas modulares que son unas instalaciones estupendas. Begoña y Luisa, son unas instalaciones estupendas. Cuando decimos aulas modulares puede parecer que estamos hablando de algo más precario, pero os invito, si tenéis la oportunidad de conocer las aulas por dentro, y más quisieran a los colegios, vamos a decir, convencionales, las instalaciones de los colegios y los institutos convencionales, tener esas instalaciones también preparadas para la temperatura, la humedad, para la luz, o sea, estupendo, para la salud de los compañeros y de los alumnos. Nos da pena que no se haya seguido contando que se hablan modulares. En un principio, lógicamente, nosotros propusimos que fuese, esos espacios para poder un poco disminuir las ratios de colegios colindantes con desdobles en esos centros educativos de una forma voluntaria. Claro, lógicamente, a los padres eso es una medida que suele ser bastante impopular, pero luego es súper importante que los padres sepan que las ratios son fundamentales y afectan directamente a los alumnos. A lo mejor habría que hacer una labor pedagógica para explicar a los padres la bondad de la reducción con medidas de estas extraordinarias. Es una pena que se haya propuesto también que esos espacios se conviertan en una escuela infantil, hablamos de las etapas de 0 a 3 años, puesto que sabemos por información oficial que han dado la ciudad autónoma que hay unos 300 alumnos y alumnas de 0 a 3 años, son unos niños que no van a poder, que han cursado su solicitud para entrar en este tipo de escuelas infantiles y no tienen plaza para ello. Por lo tanto, conociendo la demanda que existe para la conciliación familiar de esta familia que tienen niños pequeños, para utilizar estas aulas, es una pena que estén vacías. Esto, de nuevo, nos hace pensar que se utiliza la educación, las necesidades de la familia, como arma política. Y de nuevo, el que sean de distintos signos, el sistema de la administración local y la estatal, nos juega un flaco favor a los ciudadanos en general. Y es una pena. Por otro lado, también quería destacar
que la demanda de formación profesional, que es algo tan importante, porque tenemos uno de los índices más elevados de fracaso escolar, uno de los índices más elevados, Melilla, de paro juvenil, y uno de los índices más elevados de que indican que nuestra juventud, parte de nuestra juventud, ni estudia, ni tiene estudios y ni trabaja. Por lo tanto, conociendo esta problemática tan local, que sufren las familias directamente, tan cerca, no comprendemos cómo no se hacen aún más esfuerzos, es decir, existen ciclos formativos, se han incrementado a lo largo de estos años y Asatestes ha mostrado lógicamente su apoyo a ese incremento, pero seguimos viendo las listas de espera de mucho alumnado joven y también no tan joven, gente que quiere reciclarse en el mercado laboral, que se quedan a las puertas de un ciclo concreto que quieren estudiar. Luego también tenemos que seguir insistiendo en que el profesorado de formación profesional está muy castigado por esas normas de esas instrucciones de inicio de curso. Y es muy importante que cuidemos al profesorado. En España está ocurriendo una cosa, en el resto de los territorios, claro, nosotros tenemos todo muy limitado, todo muy pequeñito, pero en otros territorios al profesorado especializado en determinadas materias de formación profesional le están costando mucho trabajo encontrarlo, y es que las condiciones laborales son muy precarias con respecto a empresas privadas. Ten en cuenta que dentro del sistema educativo, la formación profesional, las especialidades de esa formación profesional que deben tener el profesorado incluye las ingenierías, etcétera, etcétera. Claro, un ingeniero de camino poco atractivo puede ver a lo mejor el que ser contratado por la administración educativa pública cuando las condiciones de trabajo son tan nefastas en comparación con lo que puede encontrar en el mercado laboral. Y entonces eso se hace aún más difícil. Proponemos desde Asatestes, desde el principio de que se implantara la formación profesional como gran sistema, ¿no?, para cubrir las necesidades sociales de nuestra ciudad con respecto al paro juvenil, la formación de los niños, de los jóvenes en nuestra ciudad, pues eso, proponemos unas mejoras específica del profesorado de formación profesional y que no sea tratado como profesorado de segunda en los propios centros educativos, existiendo muchas diferencias en cuanto a las condiciones entre un compañero que da otra etapa educativa, que imparte otra etapa educativa y este docente de la formación profesional. Elvira, aquí lo tenemos que dejar, que no tenemos tiempo para más. Te agradecemos muchísimo que nos hayas acompañado y hasta pronto. Un abrazo muy fuerte, que vaya todo muy bien. Muchas gracias, Luisa, también. Bueno, pues aquí ponemos el punto final al programa. Enseguida noticias nacionales e internacionales y a partir de las 2:30 el informativo local. Que pasen un buen día.